Bueno, con 2 o 3 minutos de antelación, pero dado que es un poco el día de prueba, vamos a empezar este primer módulo del primer curso de iniciación a la urooncología del Hospital Universitario de Caboñes. Recordar que esto es un curso online, por tanto se hace a través de Teams. La manera de conectarse es por medio de esta dirección que veis aquí abajo, que es la página web de la Fundación Urológica Julián Clavería. Y por medio de esta página web, al final de la reunión, podéis hacer por medio del chat las preguntas o los comentarios que queráis hacer, que contestaremos al final. Recordar también que, aparte de la organización por parte de la Fundación, contamos con la colaboración y el patrocinio de Astellas Pharma, que es el que nos permite el que podamos realizar este primer curso. Los objetivos de este curso son hacer una visita guiada de alguna forma a la urooncología, de manera que en estos tiempos en los que hay tantísima información, esta sobreinformación que hay tanto en Internet como en tratados, guías, libros, es muy difícil tener ideas básicas sobre la urooncología. Entonces, la idea nuestra no es hacer un gran curso donde se abarquen todos los contenidos, sino hacer una visita guiada sobre la urooncología, viendo los factores de riesgo, viendo los métodos diagnósticos, viendo las posibilidades terapéuticas, de manera que los clínicos puedan tener una idea general de cara a orientar a sus pacientes, a poder asesorarlos durante los procesos urooncológicos, que por suerte ya no son procesos largos, casi crónicos, y por otro lado, tener claro que el objetivo de esta dirección, de este curso, es fundamentalmente hacia residentes de urología, urólogos, residentes de medicina de familia y comunitaria y adjuntos de atención primaria, para darles esta orientación inicial. Hemos dividido en distintos módulos, en los que vamos a abordar los 3 tumores uroncogénito-urinarios más frecuentes, pero nos ha parecido conveniente dar unos primeros módulos de iniciación donde hablaremos tanto de la anatomía como de la funcionalidad del sistema genitourinario, para poder luego ir construyendo sobre esa base los criterios de la oncología. El sistema urinario o genitourinario, dado que la próstata no forma directamente parte del sistema urinario. Eso no se ve en la presentación. Sí, lo de compartir. Si ya estaba puesto, joder, si me dijo el que se veía. Ahí no sé. Finalizar presentación. Y ve al team. Y... Sí, ahora se ve. Parece que con la presentación en pantalla completa no, pero así sí que se ve. Así como lo tenéis ahora, se ve perfecto. ¿Así se ve? Sí, Luis, ahora mismo se ve. Si quieres dejarlo así. No, ¿Así? ahora no. Ahora no. Vale, pues. O sea, que se vea así. Sí. Vale, bueno. Sí, de momento parece que hay que hacerlo así. Vale. Algo pasa con la pantalla completa, pero bueno, seguimos así, ¿eh? Disculpen, seguimos. Muy bien, pues continuamos. Estos son los errores normales de este primer módulo. Intentaremos ir corrigiéndolo. Decíamos que vamos a hablar de los 3 tumores más frecuentes del sistema genitourinario. Empezaremos con la próstata, que, como sabéis, bueno, la próstata es un órgano que está situado debajo de la vejiga, por encima del diafragma urogenital. Tiene una función fundamentalmente secretora. Por detrás tiene el recto, lo que nos permite hacer la exploración a través del tacto rectal. Está atravesada por la uretra, por delante tiene la sínfisis del pubis y la atraviesan también los conductos eyaculadores que desembocan a nivel de la uretra. Anatómicamente ha habido distintas clasificaciones o distintas maneras de
organizar la próstata en lóbulos, lóbulos laterales, lóbulo medio, pero realmente la que claramente se ha impuesto es la clasificación histológica, que o que la describió como tal McNeil a final de los años 70 del siglo pasado, en el que habla de 4 zonas. Una primera zona, que sería una zona anterior, una zona fibromuscular que no contiene glándulas, una zona periuretral, que es la zona transicional, que solo dispone de un 5x5, 10% de tejido glandular, una zona que engloba los conductos eyaculadores, que es la zona central, que está compuesta por el 20-25% del tejido glandular de la próstata, y la zona periférica, que es donde se sitúa el 75-80% del tejido glandular. Aquí podemos ver en el esquema la zona transicional sobre periuretral, la zona central en torno a los conductos eyaculadores, la zona periférica y la zona anterior fibromuscular, que es estroma y que, como decíamos, no contiene glándulas. Aquí, módulo online tan accidentado, pediros disculpas, ya no queremos ser pesado con las disculpas, me imagino que entendéis que es la primera vez y que bueno, hemos tenido que cambiar el formato, el soporte informático del hospital sabéis que no es el más adecuado, pero bueno, esperemos que aprender de estos errores y que no vuelva a ocurrir. Habíamos dejado la charla un poco en la clasificación que hace McNeil de las distintas 4 áreas de la próstata, que os recuerdo que eran la zona transicional periuretral, la zona central en torno a los conductos eyaculadores, la zona periférica y la zona anterior fibromuscular estroma, que no es parte glandular. Esta era un poco la imagen o cómo se ven estas zonas en la ecografía, en la zona periférica. Aquí vemos que suele ser más hipoecoica, más oscura en las ecografías, que era lo que teníamos hasta ahora. Con la resonancia todavía es mucho más clara esas zonas y son muy fácilmente diferenciables. Esta imagen es para que nos quede un poco claro esta idea, que yo creo que ya todos la tenemos, pero que estas zonas lo que claramente diferencian es que la hiperplasia benigna de próstata o adenoma es algo que afecta a la zona transicional periuretral, por eso el crecimiento de estos lóbulos, que es benigno, comprime el paso de la orina y produce los síntomas obstructivos, mientras que el 75-80% de los cánceres de próstata se localizan en la zona periférica, por tanto no necesariamente dan clínica miccional. Como veis, son 2 patologías que los pacientes siempre preguntan y no tienen ninguna relación entre una y otra. Una vez más, en este pequeño esquema, ves que la zona periférica asienta el 70% de los cánceres de próstata, mientras que en la zona transicional solo un 5-10% de estos cánceres de próstata se localizan ahí. En cuanto a la irrigación de la próstata, veremos en la vejiga se repite bastante lo mismo, proviene de la arteria ilíaca interna, sus ramas que se van bifurcando, la arteria vesical inferior, que da una rama capsular y una rama uretral para irrigar la próstata. El drenaje venoso es a través del plexo prostático anterior, que desemboca en el plexo vesical y al final también en la vena ilíaca interna, igual que volveremos a ver para la vejiga. Los ganglios linfáticos de drenaje importantes de cara a las cirugías del cáncer de próstata también se localizan en la zona ilíaca interna, ilíaca externa y en la zona presacra. Por eso las linfadenectomías que se realizan en la cirugía del cáncer de próstata tienen que incluir, cuando se tratan de tumores de alto riesgo, estas zonas de drenaje linfático. La inervación, tanto simpática por el nervio hipogástrico, como parasimpática por los nervios y plexo pélvico, entran en la zona posterior-inferior, donde aparecen las famosas bandeletas neurovasculares de Walsh, que es lo que se intenta preservar durante la cirugía para mantener en lo posible la función sexual y ayudan a preservar también la continencia y el mantenimiento de estas bandeletas. La inervación somática del esfínter es por medio del nervio pudendo. Y ya para terminar la próstata, ver un poco esta imagen histológica donde lo que hablábamos de la disposición glandular. Como veis, las glándulas prostáticas fundamentalmente son zona periférica, zona central, menos la zona transicional, y no hay glándulas en la zona anterior fibromuscular.
Las glándulas son fibroacinares, las glándulas prostáticas, con esta forma alargada. Este es un esquema que aparece en una publicación del año 54 de Gilles Vernet, donde veis que ya entonces era muy parecido la idea que se tenía de esto. Los riñones, que sería otra de las partes que vamos a tratar, la oncología renal, son dos estructuras que se localizan en ambos lados de la columna, en el retroperitoneo. Esto es una imagen habiendo retirado previamente el peritoneo, es lo que hay detrás, no están incluidas en la bolsa del peritoneo, digamos. Tienen esta forma como de haba o de fava, que están irrigados por tanto ramas de la aorta y desembocan en las venas renales en la cava. Y ahora me voy a salir un poco de la anatomía del riñón, pero creo que es algo importante, sobre todo de cara a los residentes de urología, estas situaciones que vemos mucho en quirófano, y es la múltiple variedad que hay de venas y arterias lumbares de distintas desembocaduras. A veces la arteria y la vena son dobles en los riñones y tanto en venas como en arterias, y esto genera complicaciones durante la cirugía. Incluso hay una publicación en que a raíz de autopsias nos hablan del porcentaje con que aparecen cada una de las distintas venas y arteriolas lumbares, que como veis no siempre están presentes, pero que hay que tener en cuenta porque nos las podemos encontrar durante las cirugías. Siguiendo con la anatomía del riñón, los dos riñones están de manera oblicua tanto en el eje longitudinal como en el transversal. Así vemos que la parte superior es más próxima a la línea media y la parte inferior es más lejana. Ocupan entre la última vértebra dorsal y la tercera lumbar. Suele estar más bajo el riñón derecho por la compresión del hígado, y el riñón izquierdo suele ser de un poco de mayor tamaño que el izquierdo. En el eje transversal también vemos como la parte convexa del riñón es más posterior que la parte más cóncava, la parte del ilio, lo cual es importante a la hora, por ejemplo, de las cirugías percutáneas, tener en cuenta que no están planos en el espacio, sino que están oblicuos tanto en el longitudinal como en el transversal. Está cubierto por una grasa perirrenal y todo esto englobado por una cápsula, la cápsula de Gerota, que en la parte posterior recibe el difícil nombre de cápsula de Zucker-Kandler, y luego hay una grasa perirrenal. Esto es un poco también de cara al aspecto quirúrgico de los riñones, para que veamos los distintos músculos y aponeurosis según el tipo de abordaje que vamos a tener que atravesar y reconstruir de cara a la cirugía. Y en esta imagen longitudinal vemos cómo la fascia de Gerota y de Zucker-Kandler incluye no solo el riñón y la suprarrenal, sino también el uréter. De manera que cuando se produce un hematoma renal, una fuga de orina con un urinoma, la distribución siempre es dentro de esta cápsula, por tanto, incluyendo todo el recorrido retroperitoneal hasta la zona de la vejiga. La estructura en sí del riñón la dividimos en una cápsula mucho más estrecha y una médula. En la cápsula es donde se sitúan los glomérulos, en la médula los túbulos. La médula está dividida en unas entre 8 y 18 pirámides que tienen esta forma triangular, que desembocan por las papilas en el sistema colector. Entre estas pirámides se sitúan las columnas, que es típico y muy conocido, que a veces en las ecografías se da engaños, la famosa imagen de la columna de Bertin, que es cuando hay una hipertrofia de esta zona que hace suponer la presencia de un tumor. Es importante esta diferencia entre cápsula y médula para el tema de la oncología, porque, por ejemplo, el tumor más frecuente del riñón, que es el carcinoma de células claras, se localiza en la cápsula, mientras que el tumor papilar, que es el siguiente en frecuencia, se localiza en la médula renal, por tanto en la zona de los túbulos. Hay otros tumores más raros o más infrecuentes que también tienen el origen en esta zona. En cuanto a la irrigación del riñón, es importante tener en cuenta que hay múltiples variedades, especialmente en el izquierdo, quiere decir que no siempre se cumple que hay una sola arteria, pero lo más frecuente es que haya una arteria que se bifurca en 5 ramas. La primera rama que sale es una rama posterior, antes de entrar en el ilio, que se encarga de irrigar la parte posterior, y 4 ramas que cogen la zona apical, la zona superior, la zona media y la zona inferior.
Es importante que estas ramas arteriales son ramas terminales, no hay anastomosis entre ellas, lo cual nos permite, y eso lo sabéis muy bien los urólogos y también los residentes, nos permite el poder identificar, si conseguimos identificar estas ramas y podemos ligarlas, el poder hacer cirugía parcial del riñón, incluyendo solo la zona irrigada por esta arteria. Estas serían las distintas bifurcaciones, o sea, la rama se va, la arteria renal se divide en arterias interlobulares, arcuatas, interlobulares, aferentes, glomerulares, hasta llegar a los capilares peritubulares, pero como decíamos, sin anastomosis entre ellas. Distinto es el drenaje venoso, en que hay múltiples anastomosis que incluyen las venas suprarrenales, venas capsulares, venas del ilio e incluso venas del la vía urinaria, uréter superior y pelvis, que se anastomosan entre ellos, lo cual es importante de cara a las cirugías tener en cuenta que es distinto a las arterias. El drenaje linfático de los riñones también tiene una peculiaridad que creo que es importante conocer, y es que en el lado derecho, o sea, los ganglios de ambos riñones buscan estaciones hasta desembocar en el conducto torácico, que como sabéis está en el lado izquierdo. Por tanto, en el lado derecho las estaciones ganglionares son paracava, precava e interaortocava, es decir, atraviesan la línea media, buscando el conducto torácico. Sin embargo, en el lado izquierdo, las estaciones ganglionares son paraórticas, preaórticas y muy frecuentemente por encima del hilio renal. Esto es importante a la hora de hacer linfadenectomías en los casos de la cirugía renal. La inervación no tiene mayor complicación, proviene de las metámeras entre T10 y L1. Y digamos que ya la otra parte del riñón sería la parte de la vía urinaria, que no vamos a tratar porque se escapa un poco de este curso, de nuestros temas. Ya para terminar, el último órgano al que vamos a explicar su anatomía es la vejiga, que es un órgano de reservorio, es una especie de almacén de la orina que viene de los uréteres, es un órgano fundamentalmente muscular que tiene una base que estaría ocupada por la zona del trígono donde desembocan los uréteres, y un cuerpo que es el que se distiende y se repliega durante la fase de llenado y la fase de vaciado vesical. La conexión con la uretra forma el cuello vesical, donde podemos considerar un esfínter interno que es involuntario y que ayuda a mantener la continencia. La localización en las mujeres es por delante de la vagina y por delante y debajo del útero, y al no haber próstata es retro, por detrás de la sínfisis del pubis, mientras que en los varones, como ya veíamos, es superior porque tenemos la uretra prostática, por detrás limita con el recto y por delante y por encima con la sínfisis del pubis. Lógicamente, su relación varía si la vejiga está llena o vacía, por eso, por ejemplo, en los traumatismos pélvicos es importante, porque es muy difícil que se lesione una vejiga vacía, pero no tanto una vejiga llena, porque cualquier fractura ósea puede lesionar la vejiga. El soporte de la vejiga, quizá más importante en mujeres, pero también en varones, hay una serie de estructuras musculares, ligamentosas y aponeuróticas, fundamentalmente el músculo elevador del ano, la fascia endopélvica, el músculo isquiocosígeo y varios ligamentos que sujetan tanto la uretra como la vejiga para evitar prolapsos y ayudar a mantener la continencia. En cuanto a la estructura interna de la vejiga, digamos que de fuera a adentro, considerando fuera la parte en contacto con la orina, tenemos una mucosa, un urotelio, luego una capa muscular que es músculo liso, el músculo detrusor, que está formado por tres estructuras, digamos longitudinal, circular y longitudinal, y luego lo que es la parte de la adventicia. Esto para la oncología veréis que a lo largo de los siguientes módulos del curso tiene una importancia capital en cuanto a que los tumores superficiales y los tumores profundos, que incluyen todas las capas, tienen un tratamiento y un pronóstico absolutamente distinto. La vascularización, la irrigación arterial es similar a la de la próstata a través de la arteria ilíaca interna, con su división en las arterias vesicales superior, media e inferior.
El drenaje venoso, como ya decíamos, es similar al de la próstata, donde desemboca el plexo prostático sobre el plexo vesical. Todas estas combinaciones venosas acaban desembocando en la vena ilíaca interna. La inervación es muy importante en el tema de la vejiga porque sabéis que mantiene la continencia. Igual se nos escapa un poco del tema entrar en detalles, pero existe un equilibrio, digamos, entre la inervación simpática y parasimpática que permite que durante la fase de continencia, la fase de llenado, predomine la inervación simpática y la parasimpática en la fase de vaciado. Este sería un poco el esquema una vez que la sensibilidad informa de que la vejiga está llena, cómo se van coordinando tanto el simpático como el parasimpático para generar la liberación de acetilcolina y, por tanto, la contracción de la vejiga, del músculo detrusor. La irrigación linfática similar al de la vejiga, también ganglios ilíacos externos, internos y región del promontorio con ganglios presacos. También tiene eso la importancia para la cirugía de los cánceres de vejiga. Y ya para terminar, volver a enseñaros un esquema del libro muy recomendable del profesor Gilles Vernet, en que esta imagen es del año 45, donde ya veis cómo dibujaban las glándulas, la desembocadura de los conductos eyaculadores, estas fibras que constituyen el músculo liso. Quiere decir que ya desde hace años estábamos dándole vueltas y a la importancia de la anatomía para luego explicar todos los demás. Muchas gracias. Gracias por vuestra paciencia, gracias por todo lo que os hemos hecho esperar. Imagino que en la construcción del nuevo hospital de Caboñes también pasarán estas cosas y esperemos también ir solucionándolas. Si tenéis cualquier comentario, cualquier pregunta a través del chat, lo podéis hacer llegar y lo comentamos. Yo entiendo que es bastante tarde por todo lo que ha surgido, pero cualquier cosa que queréis, estamos a vuestra disposición. Muchas gracias.